Hace un rato estuvimos compartiendo un grupo de personas del pueblo la palabra de Dios, personas que tenían interés en escuchar de la Biblia. Le invitamos y fueron al grupo y estuvimos hablando claramente acerca del Evangelio. No se puede hablar del Evangelio, de las buenas noticias de Dios, sin hablar de Dios, sin hablar de Jesucristo y de la eterna redención que ha logrado en virtud precisamente de su obra perfecta en la cruz. Pero cuando llego a casa estaba haciendo memoria de esos versos de Isaías 53, aunque allí no cité estos versos, el principio, las palabras, lo que sucedió ahí en la cruz, siempre están en lo que es el Evangelio mismo. Y quiero compartir estos dos o tres versos de Isaías 53, pero voy a partir desde el verso 4 al 6, ya que es un pequeño audio, es decir, una reflexión corta. Dice así Isaías 53 del 4 al 6. Ciertamente llevó, versículo 4, nuestras enfermedades. Estos versos están hablando del relato de los sufrimientos de Cristo, pero también del propósito de los sufrimientos de Cristo. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Cristo llevó, Él sufrió por nuestros pecados y en nuestro lugar llegó a la cruz. Todos hemos pecado y caído de la gloria de Dios, según Romano 3:23, que lo deja muy claro. El Salvador Jesús vino para sufrir y morir por nuestros pecados. Dolores y enfermedades son las consecuencias de nuestros pecados. Cristo fue herido por Dios porque la ley decía que maldito es el que es colgado en un madero. Y Jesucristo fue llevado a un madero como un hombre maldito, siendo totalmente inocente, pero el final fue sufrir una terrible muerte en la cruz. Estos sufrimientos físicos no eran nada comparado con el sufrimiento espiritual de la cruz, donde llevó nuestros pecados, nuestra rebelión y quebrantamiento deliberado de la ley de Dios, nuestras iniquidades, como dice la Biblia, lo torcido de nuestra naturaleza y nuestros dolores y aflicciones, nuestras calamidades y los resultados infelices de nuestros pecados. Somos pecadores de nacimiento. Todos nosotros nos descarriamos como oveja y por elección cada cual nos apartamos por el camino que quisimos. El versículo 6 empieza con el todos de la condenación, pero termina con el todos de la salvación. Él murió por todos. Estos versículos son el mismo corazón del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. El versículo 5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Este versículo es la esencia de la sustitución o expiación divina. Él no sufre por sus propios pecados. Él sufre por los tuyos, por los míos, pues Él era santo y sin pecado, como diría el autor a los Hebreos en el capítulo 4, verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. También el capítulo 7, versículo 26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Él fue el sustituto perfecto que recibió toda la ira de Dios sobre sí, para poder justificar a muchos, como dice Pablo a los Corintios en la segunda carta, capítulo 5, verso 21, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. El castigo de nuestra paz, dice el verso. Cristo murió el castigo de nuestra paz, sufrió, el castigo de nuestra paz, para que hoy podamos gozar de paz con Dios. Resume en su obra redentora el ministerio de la reconciliación, justificación, adopción y glorificación del siervo. La llaga, es decir, su muerte, cuando dice el verso, por su llaga fuimos curados, habla precisamente de su muerte, que ha traído salvación a muchos. Y Pedro lo confirma cuando escribe en su primera carta, capítulo 2, versículo 24.
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice el verso 6. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice el verso. Y esto se queda evidente en nuestras actitudes en la vida. Siempre cada quien tomando con libertad a su antojo el camino que quiere coger. Pero el hombre, todo camino que toma sin Cristo es camino de muerte. El hombre, aún en la propia búsqueda de salvación por sus propias obras, termina en camino de muerte. No llega a Dios porque hay un solo camino a la salvación. Hay un solo camino al Padre y se llama Jesucristo. Dice que más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Este es el único camino de salvación. Nuestros pecados llevaron las espinas en la cabeza de Cristo, los clavos en sus manos y pies, la lanza en su costado. Fue entregado a la muerte por nuestras ofensas. Por sus sufrimientos adquirió para nosotros eterna redención. Bien podemos soportar nuestros sufrimientos más leves hoy, porque Él nos ha enseñado a estimar todas las cosas como pérdida por amor a Él y amar al que nos amó primero, porque Él nos ha amado primero, aún estando en nuestros pecados. Allí en la cruz colgado, como si fuese indigno del cielo y de la tierra, estaba nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Dios tratándole como si fueras tú, como si fuera yo, un pecador. Dios derramando toda su ira por causa del pecado sobre él. Un inocente muere, un justo que paga por los injustos. Esto es una muerte vicaria. De este modo, Él puede acreditar hoy, Él puede imputar hoy justicia de Cristo en el pecador arrepentido. De esta forma tú y yo podemos gozar de justicia divina para la eternidad. Podemos ser llamados justos como si no hubiésemos hecho nada. Cosa maravillosa y tremenda. Que el Señor te bendiga ahora. Si no has creído en la persona de Jesucristo como Señor y Salvador, hazlo ahora mismo. Cada vez que escuches la palabra de Dios, es una oportunidad que Dios te está dando de salvación, de redención, de vida. Y cada vez que la rechaces es un peligro inminente, porque la muerte te sorprende o el Señor viene y sencillamente te perderás en el infierno. El Señor quiere tu vida, quiere salvarte y por eso la ofrendó en una cruz. Bendito sea Dios y bendice también Dios a todo el que escucha la palabra ahora. Amén.